Que el Señor te bendiga en esta hora. Seguimos estudiando el libro de los Proverbios y hoy nos corresponde estudiar un capítulo que es muy conocido porque vamos a encontrar una frase muy importante que quizás lo hemos escuchado mucho en nuestros mensajes, en las prédicas, pero vamos a entrar a estos 35 versículos que tiene este Proverbios de capítulo 14. E iniciamos con el versículo número 1 que nos habla sobre que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entendiendo que la casa representa no una estructura, podríamos decir, material, sino que la casa está representando a lo que es el hogar, está representando a la familia. Entonces, la sabiduría construye estabilidad. Mientras que dice que la mujer necia con sus manos la derriba, entendiendo que esa necedad son actitudes, palabras, decisiones que vienen a destruir. Este versículo número 1 es muy conocido y realmente este versículo nos habla que la sabiduría nos acompaña para cada una de nuestras decisiones, principalmente en el hogar. Principalmente en la familia, con los hijos, con el esposo, porque esa mujer sabia es una edificadora, es una mujer que construye su hogar. Tú puedes casarte, pero formar una familia y construir un hogar de bendición es poco a poco. No solamente es que cuando tú te casas, porque muchos se casan y están soñando con ese hogar feliz, pero después de la boda, tú empiezas a descubrir que la persona con la que te casaste tiene defectos, como tú igual tienes defectos. Entonces es el momento de comenzar a construir. La mujer es una gran edificadora. La mujer es alguien que construye. Es un elemento esencial en la formación de un hogar. No eres un objeto, eres parte de las decisiones que se van a tomar en tu familia. Eres parte de esa persona que va a ayudar a su esposo a hacer esa ayuda idónea. Así que este capítulo 14 nos está recordando cuán necesario es el papel participativo de la mujer en la construcción de la familia. Una mujer puede edificar o una mujer puede destruir. Así que preguntémonos qué tipo de mujeres nosotros somos. En el versículo número 2, el texto nos está recordando y nos está diciendo que el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Nos sigue recordando la sabiduría, la rectitud. O sea, la conducta revela la verdadera relación que tenemos con el Señor. No solamente es lo que se dice, sino lo que se hace, cómo nosotros vivimos. Tú puedes decir que eres cristiano, pero aunque tú digas que eres cristiano, muestra tus obras, muestra tu manera en cómo vives, cómo te relacionas, porque la rectitud va a entrar en tu corazón y tú no solamente tienes que decir yo soy esta persona, es muestra a los demás esa conducta y esa verdadera relación que tenemos con el Señor. Así que nuestra forma de vivir demuestra si honramos a Dios o realmente lo despreciamos. Porque muchos de labios me honran, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. El verso 3 nos dice que en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Está implícito lo que es la boca, las palabras, porque el necio siempre está hiriendo con sus palabras orgullosa, pero el sabio protege hablando con prudencia. Esa prudencia, porque dice que esos labios de los sabios se guardan, esa prudencia con la que nosotros hablamos. Entonces este versículo nos está recordando que el dominio de la lengua evita conflictos y un dolor innecesario. En el verso 4 nos dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Hablando del trabajo esforzado, del trabajo que se realiza día a día con esa fuerza y que eso te va a venir a dar fruto. Pero ese trabajo debe de ser en orden,
porque dice que por la fuerza del buey hay abundancia de pan. O sea, no temas el esforzarte, trabajar duro, no lo temas, porque al final ese fruto de esa responsabilidad y de esa dedicación va a ser abundancia. En el verso 5 dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Siempre, si tú te fijas, estos proverbios nos están invitando a que analicemos nuestras palabras. El que ama la mentira es necio, es un testigo falso, pero aquel que no hace mentira es una persona verdadera, es una persona genuina. Así que la verdad es una marca que tiene el justo, pero la mentira es parte de la impiedad. Así que Dios honra a quienes aman la verdad, aun cuando ésta cuesta. En el verso 6 dice, el escarnecedor busca la sabiduría y no la halla, mas el entendido la sabiduría le es fácil. O sea que el orgullo cierra la puerta del aprendizaje, mas el humilde abre su corazón para aprender, un corazón enseñable. Para crecer espiritualmente se necesita ese corazón, un corazón que quiera aprender. En el verso 7 dice, apártate del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Habla sobre la elección de nuestras compañías, cómo las compañías, las personas con quienes nos relacionamos, pueden influenciar el carácter y las decisiones. Así que rodéate de gente que edifica tu fe, gente que edifica tu vida. En el verso 8 dice, porque la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. O sea que el sabio siempre está examinando su vida, pero el necio a sí mismo se engaña, porque no solo engaña a otros, sino que a sí mismo el necio se engaña. Evalúa tu camino como a la luz de la palabra. Si es que no te creas sabio en tu propia opinión. Versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. O sea que el necio toma de burla el pecado, se ríe del pecado, pero el sabio busca agradar al Señor. Así que nunca tomes el pecado a la ligera, porque este tiene consecuencias. En el verso 10 dice que el corazón conoce la amargura de su alma y extraños no se entremeterán en su alegría. O sea, cada persona tiene sus propias luchas internas que solo Dios conoce completamente. Así que ten compasión de otros que llevan cargas porque tú mismo llevas las tuyas. En el verso 11 dice que la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. El fundamento espiritual determina el futuro. Vivir en justicia trae bendición verdadera. Así que la tienda de los rectos es la que va a florecer. Vivir cerca del Señor, caminar en el temor del Señor, hacer las cosas rectamente, traerá un buen futuro. En el verso 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. No todo lo que parece correcto lo es delante del Señor. Hay que examinar los caminos, hay que examinar las sendas por las cuales nosotros andamos. Siempre consulta la dirección de la palabra del Señor para que evalúes el camino por donde tú andas, porque ese camino en el que tú andas puede ser un camino de perdición. En el verso 13 nos dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. O sea que la felicidad superficial no sana el corazón. Solo Dios puede dar el verdadero gozo. No solo es que te rías, no solo es que todo lo veas gracioso, sino que realmente haya un gozo verdadero que viene del Señor y que trae sanidad para tu alma. En el verso 14 dice que el necio se saciará de sus caminos, mas el hombre de bien estará contento con el suyo. Cada acción trae una consecuencia. Cada una de las decisiones que tú elijas hoy traerán para el futuro esa recompensa, pero depende de la decisión que tú tomes hoy,
si lo que vas a cosechar mañana es paz o es problemas. En el verso 15 nos dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y esto nos habla acerca de discernimiento. O sea, que el simple solo actúa, no piensa, pero el sabio piensa antes de actuar. Así que hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de actuar, porque el sabio aprende a discernir cada situación antes de ejecutarla. En el verso 16 dice que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El temor de Dios protege del pecado. Huye del mal antes que te atrape. ¿Por qué? Porque el sabio teme y se aparta del mal. Pero el insensato va confiado y cae en las garras del pecado y de la maldad. Así que aprendamos a huir del pecado antes que éste nos atrape. Así que hemos visto hasta hoy en este verso 16 cómo nos viene hablando diferentes temas aplicados a nuestra vida diaria. Entonces ahora vamos a entrar al verso 17 que nos va a hacer contraste entre el dominio propio y la ira, la humildad y el orgullo, la justicia y lo que es la maldad. Verso 17. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. O sea que la ira sin control te va a llevar a tomar decisiones necias. El perverso actúa con intención de dañar y pierde el favor de los demás. Así que respira si estás muy enojado y no te dejes que la ira te atrape, porque vas a hacer locuras. Pídele al Señor ese dominio propio antes de reaccionar impulsivamente. Respira profundo, toma agua y cálmate. Y no dejes que la ira te vaya a hacer cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Versículo 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán la sabiduría o de sabiduría. El simple no aprende y cosecha ignorancia, pero el prudente recibe honra y recibe sabiduría. Aprende siempre lo que es la corrección y busca crecer espiritualmente. Versículo 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas de los justos. Aunque parezca que el mal triunfa, al final la justicia será reconocida. ¿Por qué? Los que confían en el Señor, Dios dará su recompensa a su tiempo. Verso 20. El pobre es aborrecido aún de su vecino, mas muchos son los que aman al rico. El versículo está describiendo la realidad social. O sea, no es que está aprobándola, sino que muchas veces las personas valoran por las adquisiciones materiales que tenemos. Entonces la gente valora por lo que tienes. Recuerda, no todo mundo te quiere por lo que tú eres, sino por lo que tú tienes. Así que amarlos a todos es importante, pero también nosotros no solo debemos de inclinarnos a las personas que tienen algo, porque muchas veces hacemos amistades por conveniencia y eso no es recto delante del Señor. Ama a todos, tengan riquezas o no tengan riquezas, porque Dios no aprueba la acepción de personas. En el verso 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y este texto tiene relación al versículo 20, porque despreciar a las personas o a tu prójimo sin mostrar misericordia, eso está hablando que tú no tienes una fe verdadera. Pero la fe verdadera demuestra compasión, no importando si la persona es rica o es pobre. En el verso 22 dice, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. O sea que las intenciones del corazón determinan el camino. Pensar el bien trae un favor divino. Deja de pensar en muchas cosas negativas y aprende a resetear tu mente porque esa mente debe de ser transformada. Examina esas motivaciones y no solamente tus acciones, que tu corazón y tu mente esté alineado con lo que tú haces, porque debemos demostrar
misericordia a los demás. Verso 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. O sea que el trabajo diligente produce resultados. Hablar sin actuar produce escasez. No solo hay que hablar, hay que actuar, hay que ser diligente, porque en toda labor hay fruto, pero el que solo habla no produce nada. Así que menos promesas y más acciones. Verso 24. Las riquezas son corona de los sabios, mas la insensatez de los necios es insensatez. Entonces, riquezas para los sabios, corona, aplicando sobre lo que es la prosperidad. Pero el necio, su necedad no le trae bendición. Así que busca antes la sabiduría antes que el dinero, porque con la sabiduría Dios va a añadir esas bendiciones materiales. En el verso 25 dice que el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. La verdad puede salvar vidas, pero la mentira destruye. Así que vamos a hacer un instrumento de la verdad y no un instrumento del engaño. En el verso 26 dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. O sea que el temor del Señor produce en nosotros esa seguridad y una bendición generacional, no solo para ti, sino para los tuyos. En el verso 27 dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Cuando le tememos al Señor nos apartamos del pecado y como tal nos apartamos de la muerte, porque el temor del Señor está en cada uno de nosotros. Verso 28 dice que en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Un liderazgo justo atrae seguidores, pero el mal liderazgo lleva a lo que es la ruina. Tenemos que orar también por las personas que están en autoridad en nuestros países. Tenemos que orar por líderes íntegros, por líderes fieles, donde sea Dios glorificándose a través de ello. Verso 29 dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. La paciencia demuestra madurez espiritual, pero la impulsividad revela necedad. Nada de ser impulsivo, paciencia, tranquilo, madurez. Así que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Así que aprende a tener autocontrol. Respira, no te enojes, porque muchas mujeres quieren vivir haciendo pleito en cada momento. Respira, apártate, contrólate y deja que sea el Señor guiando tu vida, porque antes de querer gobernar a tu esposo o a tus hijos, apréndete a gobernarte tú mismo. En el verso 30 dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Nos habla de un texto interesante sobre la envidia, pero aquel corazón que es apacible, esa es vida. Pero hay mucha gente que la carne les está carcomiendo la envidia que están viendo a otros que están siendo bendecidos y les hierve la sangre de ver bendición en otro. La paz interior sana, pero la envidia te destruye. Así que no tengas envidia de nadie, porque por eso que estás sintiendo te estás enfermando, te estás autodañando y tu cuerpo está recibiendo y tu alma está recibiendo todo eso daño. Respírate en paz y no vivas por otro. Disfruta lo que Dios a ti ya te dio. En el verso 31 dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Otra vez nos está tocando este versículo sobre cómo atender a las personas pobres. Dios se identifica con el necesitado porque Él es padre de viudas, padre de huérfanos, padre de extranjeros. Él es el Dios de todos los necesitados. Así que como tratemos al pobre, reflejamos de cómo nosotros honramos al Señor. Servir al necesitado es honrar a nuestro Creador. En el verso 32 dice que por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El impío muere sin esperanza, pero el justo confía que más allá de la muerte hay vida.
y vida eterna. En el verso 33 dice que en el corazón del prudente reposa la sabiduría, mas no es conocida en medio de los necios. O sea que la sabiduría está adentro, en el interior, pero el necio no lo reconoce. Así que valora la sabiduría más que la aprobación del mundo. Verso 34 nos dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. O sea que lo moral y la justicia exaltan a una sociedad, pero el pecado la destruye. Oremos cada día y vivamos para ser agentes de justicia en la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Y para cerrar tenemos el verso 35. El siervo prudente gozará del favor del rey, mas el indigno será castigado. Hablando acerca de la fidelidad y de la sabiduría, que éstas tienen recompensa, pero la negligencia trae consecuencias. Sirve con excelencia en cualquier área donde te hayan puesto, en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, al Señor. Que lo que tú hagas, lo hagas todo con excelencia, porque lo estás haciendo para el Señor. Así que el siervo prudente va a recibir, dice este texto, el favor del rey, pero el indigno será castigado. Hagamos todo como para el Señor, porque vamos a recibir recompensa. Así que estos son los 35 versículos de Proverbios capítulo 14. Que el Señor te bendiga.